Ahí también tenemos un manual, ¿cierto? Un manual que les va a servir para poder tener la información. ¿Amén? Un manual que les va a poder para servir la información y todo lo que, porque los pagos que tenemos aquí son un resumen de lo que vamos a estudiar. Amén. El Evangelio sinóptico, hermano, ¿cierto? Una vista conjunta. Una vista, ¿cierto?, deriva del griego y significa ver conjuntamente o vista general. En cada uno de los evangelios hay episodios agregados, como hay otros que se omiten, pero en definitiva el material es el mismo, al igual que su ordenamiento. ¿Amén? Pastor, ¿usted? Amén, ya. Muchas gracias. Bueno, hay 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el evangelio sinóptico se llaman a los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Son marcadamente similares, hermano, mientras Juan es bastante diferente. ¿Amén? Los 3 primeros evangelios concuerdan mucho en el lenguaje, en el material, incluyen un orden, los hechos, los comentarios son muy parecidos. ¿Amén? Sin embargo, el orden cronológico no se sigue con mucha rigurosidad en ninguno de los evangelios. ¿Amén? Mateo, aquí vamos a Mateo, apóstol, para que no se olvide una de las cosas fundamentales, Mateo era un apóstol. Marcos, que era un secretario, podríamos decir, de Pedro, que de ahí él escuchó los relatos, y Lucas es el médico amado. Son denominados los evangelios sinópticos, porque estos muestran hechos similares, muy similares. Es como si 3 amigos describieran de 3 ángulos diferentes la misma persona, o por ejemplo un accidente de un auto. Si nosotros viéramos un accidente de un auto aquí afuera, y saliéramos todos, le aseguro que veríamos cosas diferentes, ¿o no? A lo mejor mi hermano Ezequiel diría, yo vi cuando lo chocó. Otro diría, yo vi que una persona salió por la ventana. Otro diría, yo vi a 2 personas que estaban mirando. Pero el hecho sería el mismo, ¿no? El mismo choque, le pasa que todo venía más muy diferente. Es lo mismo que pasa con el evangelio sinóptico. El mismo hecho, pero alguno ve, 2 personas, el otro no ve ninguna persona. Uno ve quizás que cargaron a una persona, otro no ve que no cargaron a nadie. Pero el hecho es el mismo. Por eso que es una vista conjunta y es, digamos, una vista que describe, digamos, un hecho de distintos ángulos. Pero lo ven conjuntamente. Ahora, nunca se le olvide, Mateo era un apóstol, Marco y Lucas no eran apóstoles. Juan era apóstol. ¿Por qué? Porque eso realmente confunde un poco. Ellos sí, Mateo era apóstol. Ahora, vamos a ver 2 ejemplos de esto que yo le decía, hermano. Aquí miren. ¿Quién me puede leer? Bueno, lo tengo ahí en todo caso, es que lo vamos a leer de ahí mismo. Lo había hecho para que no buscaran. Mire, por ejemplo, armonía en el contenido de un mismo hecho. Armonía significa que no es igual, pero es armónico. Por ejemplo, Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Eso en el Evangelio de Mateo. Ahora si vemos Marcos 2:3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Ve ahí una diferencia, ¿no? Arriba dice, y sucedió que trajeron un paralítico. Y acá dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Yo lo subrayé, hay una diferencia, ¿cierto? Mire, ven el mismo hecho, pero ven cosas distintas. Uno ve que lo cargaron 4, el otro solamente dice, trajeron un paralítico. Ahora, en Lucas dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico. Hay otra diferencia, ¿no? Ya este le agregó un lecho, el otro vio 4, y el otro no vio a esos 4, ¿se da cuenta? Se completa la información. Pero se va completando. Esto, hermano, da una veracidad. ¿Se da cuenta, no? Porque se imagina lo que yo volviendo al hecho de un accidente, por ejemplo. Si los 3 personas aquí abajo vemos algo parecido, que hubo un choque, pero vieron distintas cosas, pero al final hubo un choque. Es lo mismo acá. Ese evento sucedió. Lo que pasa es que uno nunca va a ver lo mismo. ¿O no?
Si yo vengo, cuando venimos a un culto especial, por ejemplo, a lo mejor el pastor Juan se fija que bonito están los manteles. Y yo digo que bonitas están las flores. Y la hermana Joana dice, ¡hoy qué lindo está el escenario! Pero todos vemos precisiones diferentes. Pero estamos mirando lo mismo. A lo mejor la celebración de un aniversario. Pero es cierto que, ¿verdad? Todos miramos cosas distintas. O nos fijamos en cosas distintas. Entonces, eso hace que tenga una veracidad. Porque se imagina que todos miráramos lo mismo y viéramos lo mismo, sería como irreal. No estaría, digamos, podríamos decir, no sería real ver exactamente lo mismo todos. Por ejemplo, pasa mucho también en los ángulos, cuando se ven, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos cada uno? En un edificio, cualquier cosa que uno mire va a ver algo diferente. Es lo mismo acá. Pero si usted se da cuenta, los tres hablan del mismo hecho. Hay una armonía. Ahora, hay concordancia literal también en un relato. ¿Literal qué significa? Que es tal cual. Por ejemplo, Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Marcos 13:13 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se parecen o no? ¿Qué piensas tu hermano Humberto? ¿Se parecen? Son casi iguales, ¿cierto? Por decir, mire, y mire lo que dice Lucas 21:17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre es igual a los tres. En todos lados dice, serán aborrecidos por causa de mi nombre. Los tres evangelios. Tal cual. La misma inspiración, la misma revelación de la palabra salen los tres evangelios. No hay dudas ahí. ¿Me entiende? Están mirando exactamente lo mismo. Por eso hay muchos versículos que son una armonía, tienen hecho, ven cosas diferentes, pero hay otros que son iguales. Exactamente quieren decir casi lo mismo. Entonces ahí vemos la veracidad de estos evangelios, de Mateo, de Marcos y de Lucas. Gloria al Señor. Esto es muy bueno recordarlo, hermano. Por ejemplo, Mateo fue escrito a los judíos y es presentado como rey. Ahí a Jesucristo se le presenta como rey. Se resaltan los sermones y en el 60% de ese libro de Mateo habla Jesús. Estos son datos importantes, hermano. Amén, son datos importantes. Marcos es escrito a los romanos y ha presentado a Jesús como siervo obediente. Se resaltan los milagros y en el 42% habla Jesús. Hay muchas Biblias que tienen, por ejemplo, subrayado en rojo, ¿lo he visto? Donde habla Jesucristo. Lucas es escrito a los griegos. Él era un médico, ¿cierto? Un médico, y por ser médico, tenía también, podríamos decir, un doctor, una persona muy, con un lenguaje muy alto, y estaba escrito a los griegos que también eran personas muy cultas de la época. Y es presentado a Jesús como hombre perfecto. Se resaltan las parábolas y el 50% habla Jesús. Aquí hay una diferencia. Juan es escrito a todos los hombres y presenta a Jesús como Hijo de Dios y su divinidad. Se resaltan las alegorías y Jesús también habla un 50%. Pero la diferencia es que Juan habla de la divinidad. De hecho, fíjense cómo parte. Muy diferente a los otros tres. Parte en el principio, era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo es Jesucristo. Entonces hay una diferencia. Parte de una con la divinidad. Está mostrando al tiro la divinidad de Jesucristo. En el principio, o sea, Jesucristo siempre estuvo. Siempre ha estado. En la creación, siempre ha estado. Parte de la Trinidad. ¿Estamos claros ahí, hermano? ¿Alguna duda? Tengo una pregunta. Hermano Sadok. ¿Lucas era griego o judío? ¿Ah? Era griego. Gracias. Griego. Gracias, me hizo tomar agüita, hermano. Gracias. Tomás agüita. Amén. Entonces, mire, eso para que veamos más o menos una pincelada de más o menos un datos de cada libro, de cada evangelio. Aquí pasamos, hermano, esa fue una pequeña introducción del evangelio sinóptico.
Aquí pasamos al periodo intertestamentario. ¿Quién ha escuchado hablar de este periodo intertestamentario? ¿Por qué se llamará así? Porque está entre dos testamentos. ¿Hermano Sadoc? Porque está entre dos testamentos. Está entre dos testamentos. Muy bien, hermano Sadoc. ¿Quién más tiene alguna idea de este periodo? Porque es un periodo. 400 años de silencio. Se conoce con otro nombre también, que son Los años de silencio. 400 años de silencio. ¿Por qué Dios habrá guardado silencio? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Por qué guardó silencio el Señor? O sea, pienso también que puede ser como un tiempo de preparación para que el pueblo de Israel preparar también el camino para la venida del Mesías. ¿Ya? Tendría que haber como esa desolación tan grande para que en el corazón de los judíos estuviera siempre latente esa esperanza de que iba a venir un Mesías. Sí. Hagamos un pequeño recuento histórico. Bueno, el pueblo de Israel, ¿cierto?, sufrió el cautiverio, el exilio con Babilonia, ¿cierto? Nabucodonosor, ¿ustedes recuerdan eso? Fueron, digamos, ellos estuvieron en el cautiverio. Del imperio babilónico pasan después al imperio persa. Persa derrota a Babilonia, pero ellos siguen, digamos, sometidos a un régimen, podríamos decir, de sometimiento. El pueblo estaba sometido en estos imperios, con los babilónicos, con los persas. Después de eso, acuérdense que ahí viene, aparece Alejandro Magno, los griegos, pero sigue sometido el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba sometido? Había sido profetizado. Jeremías, Isaías profetizaban esto. Lo profetizaron ellos, que el pueblo de Israel, por su desobediencia, iba a caer en cautiverio. ¿Te acuerdas, Carlita? Que Carlita vimos recorriendo la escritura. ¿Te acuerdas que estuvieron exiliados ellos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos 400 años de silencio, como dice muy bien, aproximado obviamente, el Señor no mandó profeta, podríamos decir. No es que haya habido silencio total, así como que nadie habló nada, no. Pero no había, ¿cierto?, un profeta que fuera un profeta de Dios. El último profeta, Malaquías, que es un libro, ¿cierto?, de los profetas menores. Malaquías hace una advertencia tremenda a un pueblo desobediente. Por eso que Malaquías se pregunta cuando dice, ¿en qué me habéis robado? ¿Cierto? Y le hace una pregunta al pueblo. Ustedes han desobedecido, ustedes han sido idólatras, ustedes han sido paganos, se han vuelto a dioses que no son, ¿cierto?, el Dios verdadero. Entonces, Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, relata muy bien la desobediencia de Israel, del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasa? Yo pienso que de acuerdo a eso, Dios no mandó más profetas. ¿Qué pasó esos 400 años? Como el pueblo de Israel estaba cautivo, ¿cierto?, de imperio en imperio, fue perdiendo también su identidad. Porque ¿qué hacían generalmente, hermano Humberto, los profetas del Antiguo Testamento? Su labor. Exhortaban al pueblo de Israel a volverse a Dios. Exactamente, ¿cierto? A dejar, digamos, la idolatría. Por ejemplo, el profeta Jeremías, que le advertía al rey que no adorara estatuas, ¿cierto?, que no hiciera, digamos, culto a dioses falsos. Y eso continuaba profeta tras profeta. Ezequiel y todos los profetas, ¿cierto?, exhortaron exactamente lo mismo. Además querían contarle que no solamente al pueblo, sino que ellos eran bien directos a los que presidían, en este caso los reyes. Los reyes, claro, por supuesto. Directo a ellos. Claro, entonces, el pueblo, ¿cierto?, estaba desobediente total. Entonces Dios permite este tiempo donde el pueblo de Israel, bueno, es zarandeado, podríamos decir, ¿cierto?, es cautivado y empieza a adoptar también otras cosas. Aquí viene este lapso, ¿cierto? Pasaron muchas cosas. No fueron 400 años que no haya pasado nada. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno, ¿cierto?, conquista, no sé si saben de Alejandro Magno, él fue un conquistador total, él quería unificar el mundo bajo
el imperio griego, podríamos decirlo. El helenismo, o sea, él quería unificar todo. De hecho, muchas ciudades se llamaban Alejandría. Fue nombrando muchas ciudades con nombre Alejandría. Y Alejandro Magno, que conquistó Babilonia, conquistó hasta la India, imagínense, conquistó muchos pueblos, ciudades, quería instaurar esto, pero además tenían un gran problema, que lo griego o su cultura era pagana e idólatra. Y los judíos, como habían sido también repartidos, como los judíos de la diáspora, ¿escucharon esa palabra? Diáspora es como repartidos por el mundo, podríamos decir. Entonces los judíos adoptaron también estas costumbres griegas. Hubo un sincretismo. ¿Ha escuchado esa palabra sincretismo? Sí. ¿Quién la ha escuchado? ¿Quién sabe lo que significa? Cuando se unen las culturas de distintas partes. Ya, sincretismo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la tirana. ¿Cierto? Se adoptó algo popular y la iglesia, cierta iglesia lo adoptó y lo hizo una fiesta popular, una tradición y lo adoptó. Dijo, bueno, a ver, aquí se hace una fiesta, ya, pongámosle una virgen, ya, listo, ya, esta es la fiesta, ¿cierto?, religiosa, por lo tanto la adopta. Se van adoptando cosas, como el día de mañana alguna iglesia adoptara Halloween. Y dijeran, Halloween ahora va a ser una mezcla, ¿cierto?, entre algo de Dios y algo del mundo. Entonces adoptaron muchas cosas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando los griegos, digamos, ya van perdiendo ante los romanos, porque Roma es el otro imperio que prevalece aquí, y Roma también cuando va cayendo, Constantino, al hablar del emperador Constantino, Amén. año 313 después de Cristo, cuando él dice que hay una señal en el cielo, y le dice que tiene que instaurar el cristianismo. Y se da vuelta todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que instaurar el cristianismo, él también adquiere cosas paganas. Por ejemplo, los templos. Los templos que estaban dedicados a los griegos, los dedicaban a los dioses, lo hicieron templos cristianos. Y ellos adoptaron un montón de cosas. Cosas que venían de otras, de cosas paganas, idólatras. Por lo tanto, por eso se llama sincretismo. Para que no se le olvide esa palabra, ¿cierto? Ahora, Alejandro Magno derrota al imperio persa, ¿cierto? Y impone el gobierno griego al mundo. El griego, hermano, era como, a ver, ¿cómo le puedo explicar? O el idioma griego era como el inglés de hoy. Todo el mundo lo quería hablar. Era sabio hablarlo, era culto hablarlo, era importante hablarlo, ¿no? Es importante alguien que sabe inglés hoy día, ¿no? Y lo maneja bien. Yes. Ahí, hermano Sadok, ¿ah? Ahí tenemos un fiel ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el griego se hizo popular, podríamos decir. Ahora, ¿alguien ha ido a hablar de la Septuaginta? O la versión de los 70 eruditos, que traducen justamente el griego, del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque los judíos que estaban ya esparcidos, y los mismos judíos que vivían en ese tiempo, hablaban griego. Era más popular hablar griego que seguir en sus orígenes del hebreo. Por lo tanto adoptan, y en esos 400 años aparece la Septuaginta, que era obviamente una influencia de la cultura griega, netamente influenciado para poder usarla. Ahora, tenemos la Septuaginta, tenemos también el Alejandro Magno que irrumpe en el 303 a.C. con su imperio, vasto imperio, porque la verdad que él no vivió mucho tiempo, pero lo que vivió fue un hombre que trascendió y conquistó mucho. Mire, aquí lo podemos ver. Ahí tiene la imagen, si ustedes ven, Alejandro Magno o Alejandro el Grande o como quiera llamarle, que fue justamente un hombre que conquistó y tenía el sueño de unir a todo el mundo bajo la cultura griega. Obviamente con todos sus dioses y todas sus formas, su filosofía, los filósofos, de ahí viene todo la filosofía, un montón de cosas. Que a eso quería llegar, hermano, porque al aceptar la filosofía, o sea, era como andar desnudo, todo, es como hoy en día, todo es arte, todo es amor, todo es lo mismo, como panteonismo. Exactamente, hermano querido. Lo que pasa es que, como el pueblo también de Israel había perdido, primero los profetas no habían. Por lo tanto, ¿se acuerdan por qué nacieron los profetas o no?
¿Lo vimos los que estudiaron en Recorriendo la Escritura? ¿Te acuerdas de Ezequiel o no? Los profetas, ¿por qué pasieron? O Humberto, cualquiera de los hermanos. Porque los sacerdotes no estaban cumpliendo su propósito. No estaban siendo los intermediarios entre Dios y el pueblo. Estaban siendo contaminados, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían? ¿Se acuerdan uno bien, digamos, que los hijos hacían de todo en el templo? Elí, ¿cierto? Y los hijos del pueblo hacían de todo. Incluso cuando le roban el arca, dice que cayó muerto, de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparecen los profetas justamente porque ellos no estaban dando la nota. Los sacerdotes estaban siendo, ¿cierto?, contaminados, y aparece la voz de Dios. Dios empieza a hablar directamente. Y levanta a un profeta, y levanta a otro profeta, y levanta a otro. Y ellos son los que eran la voz de Dios. Ya los sacerdotes, digamos, de cierta forma, no estaban cumpliendo el propósito. Entonces, esto es importante saber que en este periodo, hermanos, sucedieron muchas cosas. Como por ejemplo estas. Ahora, al levantarse, hermano, al ponerse, digamos, los judíos a contaminarse, hubo ultraje al templo. Imagínense, aparecieron sacrificios hasta de cerdos dentro del templo. ¿Por qué? Porque los judíos perdieron podríamos decir, su conocimiento de la palabra, de la Biblia, no lo veían, digamos, no leían, y fueron haciendo de todo. Y aquí aparece un personaje que se llama Antíoco Epifanes, cuyo título significa, con minúscula, Dios manifiesto. Y reinó, una cantidad de años, y lo cambió todo cuando intentó consolidar su imperio decadente. También venía del imperio griego, ¿cierto?, con todas estas culturas, y quería, digamos, unificar, y obviamente intentó helenizar todo. Helenizar es que, digamos, que también quería la cultura griega, hacerla radical, ¿cierto?, que fuera para todos, y desaparecer todo lo que tiene que ver con la religiosidad judía, con la religión judía, o todo lo que ellos venían, digamos, celebrando, sus fiestas. Recuerden que los judíos tienen muchas fiestas, donde conmemoran muchos actos donde Dios obviamente obró. Es como el Día del Perdón, o el Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote, ¿cierto?, entraba y expiaba los pecados del pueblo, una vez al año. ¿Lo recuerdan? Entonces eso es lo que tienen muchas celebraciones el pueblo judío. Pero acá ya se le había olvidado. Y obviamente se le estaba olvidando Dios. Por lo tanto, estos tipos, como Antíoco, ¿cierto?, dejó la embarrada. O sea, él hacía atrocidades. Empezó a hacer de todo dentro del pueblo. Quería el fin de la religión judía. Y muchos judíos aceptaron esto. Porque si usted se da cuenta, el pueblo de Israel tenía un gran problema y muy cíclico. ¿Cuál creen que era? Se olvidaba de Dios. Era lo que decía el libro de Jueces, cada uno hacía lo que le parecía. Claro, era un ciclo. ¿Por qué? Porque ellos fallaban, desconocían la palabra de Dios, se olvidaban, venía un profeta o un juez que les recordaba esto, ¿cierto? Dios los castigaba y volvían de nuevo a lo mismo. Había un castigo, había un libertador, pero siempre había un ciclo de que ellos tendían, ¿cierto?, a renunciar a la fe, a olvidarse de Dios, y eso los llevaba a perecer. Los llevaba a perecer, y Dios obraba de otra forma, claro, y los castigaba. Los dejaba en manos de los otros pueblos, los dejaban en manos del enemigo. ¿Se recuerdan la visión de Daniel? Cuando veía estos imperios. Porque él profetizó sobre estos imperios, todos, sobre Roma, Grecia, y todos estos imperios sometieron al pueblo de Israel. Algunos fueron mejores que otros. Los persas, por ejemplo, el imperio persa fue bastante, digamos, condescendiente con digamos, podríamos decir, con los judíos. Recuerden que el imperio persa permitió la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan algo ustedes los que hicimos riendo la escritura? Que permitió me acuerdo, Nehemías y Esdras reconstruir, que les pasó hasta dinero, lo ayudó para que fueran, ¿cierto?, a reconstruir el templo. O sea, eso fue en el gobierno persa. O sea, ellos no fueron tan malos. Los griegos les daba lo mismo un poco su religión, pero sí les importaba imponer todo este tema de la cultura griega. Por lo tanto, este tipo fue el peor. Ultrajó, ¿cierto?, el templo.
Y esto no podía quedar así, ¿o no? Porque Dios siempre levanta un remanente fiel, siempre levanta hombres que van a luchar y que van a avanzar. ¿Qué creen ustedes de eso? Ahora, en este tiempo, hermano, se levantaron muchos políticos religiosos. Nómbreme algunos políticos religiosos que se habrán levantado, partidos, qué sé yo, en esos 400 años. Los saduceos, los fariseos, los celotes, los helenistas, ¿quién más? Macabeo. Bueno, toda esa gente, por ejemplo, esos personajes aparecieron en estos 400 años, se levantaron. Ahora, obviamente que ellos se levantaron de una forma más que nada para castigar al pueblo, porque eran bien, ¿cierto?, extremistas en sus creencias. E incluso entre los saduceos y fariseos tenían problemas doctrinales. Unos creían una cosa y otros creían otra cosa. Entonces era muy difícil que ellos se pusieran de acuerdo. Ahora, mire, los romanos y los griegos tienen algo en común. La mitología. ¿Escuchado hablar de la mitología? Y tienen unos dioses por un lado y dioses por otro lado. ¿O no? Afrodita, Venus, tienen dioses distintos, pero hay una mezcla ahí. Ahí hay un sincretismo total. Ahí tienen un montón de dioses. ¿Sabe usted que hasta Nike, la palabra Nike, era un dios también? Una diosa de algo de la época también de los griegos. La marca por algo se la han puesto, no sé, tendrá un significado, pero tiene que ver con eso. Ahora, la historia, ¿cierto?, está plagada entre ese periodo de esto. Ahora aquí viene un hecho muy importante, hermano, que también nos lleva a pensar que cuando todo se ve destruido, todo se ve acabado, como era el caso del templo que estaba siendo profanado, porque profanar el templo era lo peor que podía pasar. Para el pueblo de Israel era lo peor que profanar el templo. Un lugar sagrado, un lugar donde estaban todos los elementos sagrados, hermano. El candelabro de los 7 brazos, los 12 panes de la proposición, donde estaba, bueno, el lugar santísimo, el lugar santo, todo estaba ahí, el atrio, que fuera profanado. Yo creo que era como para rajarse cuando se rajaban, ¿cierto?, las vestiduras. Ahí vemos la degradación del pueblo de Israel, porque si lo vemos hacia atrás, cómo Dios cuidaba a los sacerdotes, cómo cada cosa tenía su propósito en el templo, y cómo llegó el pueblo de Israel a permitir todo eso, cómo está la decadencia espiritual de ellos mismos. Sí, lo permitieron ellos mismos. Ahora, los griegos, ¿cierto?, que ya tenían la embarrada, aquí, hermano, aparece, y yo creo que ustedes lo han escuchado, los macabeos, ¿escuchado? Macabeo. Los macabeos, no los macabeos que... no los macabeos que ya sé que muchos pensaron, ¿cierto? esos son otros macabeos, otro significado tiene eso. Pero héroes de la fe judía, porque a raíz de todo este decaimiento, de esta profanación, de estos sacrificios que eran digamos, al hombre, no era a dioses paganos, aparece Matatías, un anciano, ¿cierto?, que tenía 5 hijos: Judas Macabeo, Jonathan, Simón, Juan, Eleazar, y dirigieron el movimiento de oposición a Antíoco Epifanes. Se opusieron, le hicieron la guerra, podríamos decir, se levantaron ellos y destruyeron el altar griego que había levantado Antíoco Epifanes, ¿cierto?, y se dio un origen a la revuelta de los macabeos. Hay un libro, hermano, apócrifo, oculto o escondido, que se llama Los Macabeos, que la tienen algunas Biblias católicas. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana creo que la tiene, que para nosotros son libros históricos, pero no son inspirados ni revelados por Dios, pero sí son historia. Y ahí sale la historia de los Macabeos, por si alguien quiere leer más, ¿cierto?, sobre ellos. Recordemos, hermanos, que nosotros a través de estos cursos lo que estamos despertando el interés en usted, despertando el interés en que usted siga estudiando, despertando que usted vaya a la Biblia, que vaya a buscar, que siga interiorizándose. Yo le resumí 400 años muy brevemente, pero aquí después que el imperio griego empieza a decaer, aparece el imperio romano, que no es menor, ¿cierto? No es menor, hay muchos eventos que nosotros sabemos, pero aquí
culminó, digamos, de cierta forma, ellos hicieron la guerra y se rebelaron ante, digamos, a este Antíoco Epifanes, que era un hombre que tenía muy destruido y a deterioro el templo y la fe judía. Por lo tanto, este remanente, estos macabeos, ¿cierto?, se levantaron y hicieron la guerra. Ahora, cuando murió Herodes, ¿has escuchado hablar de Herodes? ¿Cierto? Pero Herodes dividió el reino en sus 3 hijos. Arquelao, Herodes Antipas, quien mató a decapitar a Juan el Bautista. Esto ya estamos hablando del Imperio Romano. Ya. Claro, ya llegamos al Imperio Romano porque pasé por el Imperio Griego, decayó, ¿cierto? Se levantaron los macabeos, le hicieron la guerra a ellos, lograron, entre comillas, volver a levantarse la fe judía. O sea, la fe, todo lo que ellos tenían un poco. Volver a su inicio. Un dato para la información. No. Fíjense que los años se cuentan al revés, antes de Cristo. Un dato eso para que se entienda lo que... Sí. Antes de Cristo se lee al revés. Van Se van alejando, claro. Sí. Hacia allá. Sí, exactamente. Y después de Cristo es acá. Sí. Para Positivo que- y negativo, podríamos Claro. decirlo así. ¿No? Sí, entonces, claro, cuando se dice, por ejemplo, 300 antes de Cristo, va bajando, pues, 200, 100, hasta llegar, digamos... Ahora, cuando cae el Imperio Griego, entre comillas cae, porque mucho de la cultura griega pasa a la cultura romana. De hecho, ahí tenemos una estudiante de arquitectura. La arquitectura griega es muy parecida a la arquitectura romana. Los pilares, los templos, todo eso es muy parecido. Si usted se da cuenta, la Biblioteca Nacional en el centro tiene unos pilares, se llaman, ¿cierto? O columnas, perdón. Columnas que son muy a la antigua, a la época griega. Y esas columnas se ven en varios edificios antiguos. Pero aquí se hace una mezcla, ¿cierto? Y los romanos cuando ascienden, Herodes, que le decía yo, que fue muy malo, y Herodes Antipas también fue muy malo, porque era totalmente decadente. Recuerden que Juan el Bautista le gritaba su pecado, y eso le costó que le pidieran la cabeza en un cumpleaños, y le cortan la cabeza a Juan el Bautista, que fue dentro de los 400 años el que se levantó como el profeta que venía, digamos. Entre Malaquías, los 400 años, y aparece Juan el Bautista. Después, posteriormente, en las clases que vienen, se va a ahondar más en eso, pero yo le nombro esto porque Herodes Antipas, hijo de Herodes, fue uno de los que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Entonces, Roma manda un procurador a Judea y Samaria, más conocido como Pilato, ahí aparecen los procuradores. Roma empieza a tomar posesión. Ahora, a los romanos no le importaba mucho a ellos imponerle o influir mucho en los judíos, en su cultura o en su religión. A ellos no les interesaba. Los romanos, yo creo que eran peor que los judíos. Eran más degenerados y hacían cosas terribles. Calígula, uno de los emperadores más, podríamos decir, extremos que tuvieron, hizo de todo. De todo. Entonces ellos estaban muy, digamos, lejos de lo que era la cultura judía. Ahora, Roma instaura, ¿cierto? Va tomando posesión, pero también cobra impuestos para poder darle seguridad al pueblo de Israel, porque le dice, claro, yo lo voy a dejar funcionar a ustedes, pero ustedes me tienen que dar impuestos, ustedes me tienen que pagar, porque con la plata vamos a hacer caminos, vamos a construir de todo, ¿cierto? Vamos a dar alimentos, qué sé yo. Entonces, eso le costó plata al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como veía que tenía que pagar, estaba sometido, porque estaba sometido a Roma, y tenía que pagar impuestos. ¿Qué es lo que pide el pueblo de Israel? ¿Qué cree usted que pide? Cuando se ve sometido. Y cuando estuvo sometido por los griegos también. ¿Qué creen que pide? A Dios. Un libertador. Un libertador. Un Mesías, ¿o no? El Mesías prometido. Entonces, en este periodo, el pueblo de Israel quiere un Mesías. Quiere el Mesías prometido. Quiere el ungido. Pero es que ellos quieren un libertador de guerra. Un libertador que venga a destronar, a destrozar, a abatir a los romanos. ¿O no? Así es. Esas eran sus perspectivas y sus expectativas. Amén. Entonces, todo eso sucede aquí. Ahora,
En ese tiempo aparecieron los celotes, judíos fanáticos que usaban también la fuerza. ¿Saben quién era un celote conocido? Simón. Simón, uno de los apóstoles, ¿cierto? Llamado el celote. Aquí veo algo maravilloso, hermano. Usted sabe que dentro de los 12 había distintas personas. Estaba Simón el celote y estaba también Mateo, el cobrador de impuestos que trabajaba para los romanos. ¿Cómo se le llamaba? El publicano, ¿cierto? Como la oración del fariseo, el publicano. El publicano, que es Mateo, era un cobrador que trabajaba para el pueblo, para Roma, digamos, y le cobraba al pueblo. Y obviamente que le cobraba más para poder ganar él. Por lo tanto, el pueblo de Israel lo odiaba. Imagínate teniendo un revolucionario al lado que combatía contra los romanos. Yo creo que Simón quería le pegado, ¿cierto? A él se lo eliminaba él mismo. Yo creo que por su mente debe haber pasado, ¿cierto? Porque era un enemigo para él. Pero Jesucristo lo unió por una causa distinta. Y también a Pedro y a Judas, y todos tenían sus descendencias diferentes, sus caracteres diferentes. Por lo tanto, y vemos que Jesucristo, ¿cierto?, también los llama a ellos a una misión superior, que era ser pescadores de hombres. Ahora, hermanos queridos, en este mundo ya un poco más civilizado, ¿cierto?, de Roma, que ya Roma tenía, digamos, su forma, sus trabajos, ya ellos tenían hasta agua caliente, habían avanzado, tenían mucho avance los romanos, están preparándose el camino para la llegada de Jesús. ¿Ven? ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí, hermano? De este periodo intertestamentario. Qué fuerte la cultura y la filosofía griega, porque hasta, aunque se haya acabado, después venía Roma, hasta el día de hoy somos influenciados por la cultura. Sí. Bueno. Sí, los griegos tienen una... Bueno, la filosofía se enseña en las aulas, se enseña, digamos, Aristóteles, todos los Platón, qué sé yo, se enseña, todo eso se enseña hasta el día de hoy. La filosofía, el humanismo. La cultura helenista. La cultura helenista, ¿cierto? Como dice mi hermano. Pero el humanismo, por ejemplo, todo basado en el humano. No basado en los preceptos de Dios, ni tampoco en lo que Dios, digamos, en los preceptos y en por ejemplo, los mandamientos de Dios, sino que basado en el hombre. ¿Cómo el hombre puede ser libre? ¿Escuchabas eso? En el pensamiento propio, en mi decisión, en yo tengo el libre albedrío, yo soy el que decide. ¿Escuchas sus palabras? Pero nadie dice, hermana, por ejemplo, hermano, yo voy a ir a la palabra para decidir, o vamos a orar a Dios para decidir, o vamos a ver cómo nos conducimos para decidir, sino que simplemente se confía también en estas cosas. Y toda esa es la influencia, como dice nuestro hermano Humberto, del periodo, este periodo donde estos imperios también absorbieron mucho al pueblo de Israel. Y estuvo a punto de, yo creo, que ser sometido al máximo. Si no es por esto, por Matatías, los Macabeos, por todos los profetas, por Juan el Bautista, que se levanta como el profeta posterior a los 400 años, y ustedes saben que Juan no tenía pelo en la lengua, ¿no? Él decía, yo soy la voz, ¿cierto?, en el desierto. Acuérdense que Isaías lo había profetizado a él. Hay una, ¿cierto?, una voz que clama en el desierto. Ahora aquí Juan, que es el profeta, él cuando dice yo soy una voz, está dando una señal de mucha humildad. Porque dice soy una voz que clama en el desierto, nada más. Que se pierde en el desierto. Que se pierde. No soy el profeta, no soy el hoy día el yo, ¿cierto? Esta es mi posición, no. Soy una voz simplemente. Bueno, ustedes van a ir viendo en los hechos que van pasando, como Juan siempre demuestra señales de humildad. De hecho, una cosa que a mí me impresiona y me impacta mucho, cuando él ve a Jesucristo, en el Evangelio ya de Juan lo relata muy bien, cuando dice, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿O no? ¿Y qué se lo reveló? ¿Cierto? Espíritu. Porque él dice, he ahí el Cordero de Dios. Y cuando Jesucristo se viene a bautizar, ¿qué dice él? Yo no soy digno. Ni siquiera de, ¿cierto? Poner la sandalia o abrochársela o lo que sea. No es digno. Él decía, yo no soy digno. Imagínense, hermano, y era el profeta que levantó Dios. Con toda la autoridad. Con toda la autoridad para enfrentar a cualquiera.
De hecho, otro relato que me impacta mucho, que cuando a Jesús le avisan de que él había sido decapitado, dice que Jesucristo se fue en una barca, en silencio. Y también otro relato, cuando él dice, es necesario que yo mengüe Que crezca. para que él crezca. Miren qué señales de humildad, hermano. Cuando hay otros que hoy día quieren posición, quieren nombre, quieren televisión, quieren aplauso, quieren dinero. Y aquí vemos un profeta de Dios que dice, es necesario que yo baje, que yo sea casi reconocido para que él crezca. Así deben actuar los hijos de Dios, hermano. Los pastores, los líderes, los evangelistas, los maestros. Es necesario que Jesucristo sea el predicado, que Jesucristo sea el que estamos mirando y no el hombre. Amén. Amén. Así que este profeta que se levanta aquí después de 400 años, era un hombre totalmente al servicio de Jesucristo, totalmente al servicio de Dios. Amén. Y es lo que a nosotros nos debe quedar. Amén. Que estos hombres estuvieron al servicio de Dios. También los que lucharon en este periodo, que también lucharon por recuperar, ¿cierto?, la santidad del templo, recuperar lo que se había profanado. Creo que el diablo, una de las misiones que tiene, es profanar justamente lo santo. Es profanar, es hundir, es tergiversar, es la creación de Dios, ¿cierto? Tirarle mugre, hacer periodos de oscuridad. Eso lo quiere el enemigo. Todo, aplacar todo lo que es la luz de Cristo. Y nosotros tenemos el deber de llevar la palabra y de estudiar la palabra. Amén. Así que yo, hermanos queridos, los invito a la próxima clase, que ya eso es una introducción al Evangelio sinóptico y también le hablé un poquito del periodo intertestamentario, y por lo tanto lo dejo invitado a la próxima clase, que ya nuestro hermano Humberto, así que le toca la próxima clase, nos vaya a entrar, digamos, a lo que es Mateo, Marcos y Lucas. Amén. Así que quiero orar para que Dios nos use, ¿cierto? Y también espero que usted haya aprendido en el libro. Ahora, en el libro está todo el detalle. Por si acaso, para los que están en las redes sociales, tenemos un libro que también lo estamos, digamos, facilitando, a un costo obviamente, porque hay un costo de impresión y un costo de anillado, que es de 5.000 pesos, y lo puede acceder usted también si lo requiere. Puede escribir un WhatsApp a mí o a la misma, o a la Abigail o a la iglesia, que usted lo necesita, y se lo vamos a otorgar. Y queda cordialmente invitado aquí también los días miércoles. Este curso va a durar 11 clases. 11 clases para la gloria de Dios. Amén. Que vamos a ir describiendo estos periodos, que Cristo es el centro. Amén.